Uno de los temas que vamos a tratar hoy es la autoridad, que es un rol que a muchos docentes y profesores les cuesta ejercer y que es muy importante ejercer precisamente para propiciar un ambiente adecuado y saludable dentro del aula. Y lo que vamos a hacer es ofrecer algunos tips y algunos recursos para que los docentes, de alguna manera, aquellos que les cueste ejercer esa autoridad o tomar ese rol, les sea pues, mucho más fácil, mucho más liviano y no les genere tantos conflictos adquirir ese papel que, como digo, es fundamental. De entrada, la autoridad, por definición, es la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas que tienen una posición de subordinación. Y, en cierto modo, los docentes, por el papel que les compete, son autoridades. Y la relación que establece con los alumnos no debe ser de tú a tú, sino que tiene que ser una relación vertical, ¿no? Y hay muchos docentes que se resisten a verlo así, que se resisten a verse realmente a sí mismos como figuras de mentorización, de referencia y de autoridad para el grupo y para la clase. Hay como digamos, como una inercia actualmente a querer estar pues, en el mismo nivel, a establecer pues, relaciones solamente de cercanía, ¿no? Y que los alumnos no se sientan presionados por una figura, vamos a llamarle autoritaria, ¿no? Entonces, se renuncia muy fácilmente a ese tipo de papel cuando no debería ser así. Entonces, en parte, rechazar la naturaleza del rol del docente ya de por sí es un problema. Y, de hecho, ese rechazo es el que puede provocar más adelante que cuando necesitemos aplicar esa autoridad, porque siempre aparece el momento en que es necesario aplicar cierta firmeza o determinación en algún sentido, pues como no tenemos adaptada o naturalizada en nosotros la autoridad, lo hagamos de forma desajustada o desproporcionada, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque precisamente ese juicio es algo que puede establecer una diferencia entre autoridad saludable o equilibrada y una autoridad pues, desajustada o patológica. Entonces, la autoridad, como os digo, tiene mucho que ver con actitudes como la determinación, tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la integridad hacia uno mismo y, en definitiva, es una energía que nos ayuda a reafirmar nuestra posición, nuestros valores y nuestra identidad en cualquier entorno en el que nos desenvolvemos. Entonces, podemos ver la autoridad en la firmeza a la hora de cumplir unos objetivos, de movernos en la dirección que sentimos, de expresarnos cuando algo nos molesta y expresarnos de forma asertiva, confrontar proactivamente los conflictos cuando suceden, reafirmar nuestra opinión, cualquier tipo de conducta que de alguna manera genere una disrupción y no vaya de acuerdo con lo que se refleja en el entorno emocional, ¿no? Es como que tomamos una oposición con respecto al ambiente en el que estamos, ¿no? Y generamos esa separación. Entonces, la autoridad perjudicial o negativa, que se podría vincular, por ejemplo, con actitudes como el despotismo y la violencia, aparecen, como decíamos, cuando reprimimos ese impulso energético. Entonces, no nos permitimos, por ejemplo, pues expresar nuestro desacuerdo, reafirmar nuestra posición o llevar la contraria. Cuando no nos permitimos todo eso, estamos generando el terreno ideal para que luego la autoridad en un futuro tome esos tintes, ¿no? Entonces, creo que hay una frase muy adecuada con respecto a esto que estamos hablando, del escritor Ken Wilber, que voy a leer textualmente, y dice así. Dice, procurar deshacernos de nuestras tendencias negativas, que las tenemos todos, ¿no? Intentar destruirlas y eliminarlas, sería una idea excelente si fuera posible. El problema es que no lo es, que nuestras tendencias negativas, que procuramos alejar de nuestra vista, siguen aferradas a nosotros y vuelven para atormentarnos. Desvinculadas de la conciencia, que es una forma de decir no aceptarlas como parte de nuestra personalidad y de nuestra conducta,
adquieren un aspecto amenazador, totalmente desproporcionado respecto a su verdadera naturaleza. Entonces podemos dominar la maldad entablando amistad con la misma. Nos limitamos a avivarla cuando la enajenamos o cuando la separamos de nosotros. Integrado, el mal se suaviza, mientras que proyectado se torna ruin, y así quienes pretendían eliminar la maldad habrán contribuido considerablemente a su victoria. Esta perspectiva energética, ¿no? Y psicoanalítica creo que es algo fundamental que todos debemos tener en cuenta, que en la medida en que yo juzgo la autoridad y todo lo que conlleva, todas esas características como la fuerza, la determinación, la integridad, el saber respetar nuestra posición, el saber pues, mantener una opinión a pesar de que pueda ser contraria a la mayoría, toda esa amalgama de conductas se van volviendo cada vez más, pues como decíamos, ¿no? Cada vez más negativas, más destructivas, y van tomando un tinte cada vez más desproporcionado, ¿no? Lo que determina la diferencia entre una autoridad beneficiosa y una perjudicial se encuentra justamente en nuestro juicio que tenemos hacia la autoridad. Y si somos capaces de aceptar y expresar de manera coherente nuestra energía inherente de firmeza y determinación, entonces estaremos en condiciones de adoptar con mayores números una autoridad saludable. De hecho, hay una frase del escritor Ronald Fraser que dice lo siguiente, dice: el odio de la maldad refuerza la maldad y la oposición refuerza aquello a lo que se opone. Dice, esta es una ley de una exactitud igual a las leyes de las matemáticas. Entonces, podríamos aplicar exactamente lo mismo con respecto a la autoridad. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a enfocarnos ahora a dar algunos tips para aprender a ejercer esa autoridad que va natural en nosotros frente a los alumnos, ¿no? Una de las primeras cosas que señalaría, que es muy habitual también en el ámbito académico, y que sería un consejo para todas esas figuras docentes o profesores, es dejar de tener miedo a generar algún tipo de daño emocional o a herir las sensibilidades de los alumnos, ¿no? Hay muchos que no quieren adoptar esa actitud autoritaria precisamente porque la consideran negativa y que eso puede hacer un daño en el entorno y en las personas que están allí, ¿no? Enfrente. Entonces, lo primero que les diría es que generar daño o herir sensibilidades es absolutamente inevitable. Es algo que tarde o temprano va a pasar. Y es más, yo siempre digo que en la medida en que nos resistimos a que eso suceda, lo único que estamos haciendo es postergar el hecho que suceda. Pero se va acumulando ese daño o esa herida, y si no se expresa, luego viene de una forma mucho más acentuada. Entonces, lo primero que hay que aceptar es que nuestra posición va a generar desacuerdos, va a herir sensibilidades y va a generar disrupción en algún sentido. Si no estamos dispuestos a generar disrupción en algún nivel, pues lo mejor es estar callados y hacer como si no existiéramos. La propia presencia natural y auténtica nuestra en cualquier entorno va a generar gente que esté a favor y que esté de acuerdo con nuestras ideas y gente que no lo esté. Y estas dos categorías se van a replicar en todas sus formas, ¿no? Entonces, la función del docente, en parte, es trasladar al aula, al ámbito educativo, la dinámica natural de la vida. Y en la vida, pues, hay blancos y negros, hay luces y sombras, y hay experiencias de todo tipo. Entonces, el aula tiene que ser un buen preparatorio para que los alumnos adquieran esa resiliencia, ¿no?, que les va a ser tan positiva para afrontar las circunstancias de la vida. Entonces, precisamente, el generar un ambiente de disconformidad o ejercer de alguna manera esa autoridad, ¿no?, y generar ese daño emocional, vamos a llamarle, precisamente fomenta esa resiliencia, fomenta en los alumnos la tolerancia a la frustración y, en última instancia, les estamos dando una mayor sensación de competencia personal, porque viéndose expuestos a todas esas dificultades es precisamente cuando tienen la oportunidad de generar una actitud más competente y desarrollar toda una serie de habilidades que, si todo fuera fácil y si todo fuera como a ellos les gustaría que fuese, no podrían generar,
¿no? A veces nos empeñamos en generar un ambiente adecuado, confortable y cómodo, y eso termina siendo un problema. Entonces, tiene que haber de todo, ¿no? en esos contextos. En parte también es importante entender que un docente que no quiere generar esas limitaciones o esas heridas, implícitamente está creyendo que sus alumnos no son capaces de sobreponerse y de fomentar esa resiliencia. Por lo que al final, nuestra mirada y nuestra actitud los está debilitando, porque estamos creyendo en que no son capaces. Y esto es algo que se mueve por detrás. Si yo no me creo con el derecho de ejercer esa autoridad y de generar ese ambiente disruptivo, estoy creyendo, insisto, en que esos alumnos no son capaces de sobreponerse a las dificultades que puedan suceder. Y por lo tanto los estoy limitando. Entonces, hay que creer en sus capacidades, hay que creer en que son capaces de superar las adversidades, y para ello hay que generar adversidades. Y eso tiene mucho que ver con adquirir una posición de autoridad. Esto sería uno de los primeros tips que destacaría. En segundo lugar, también se vincula el hecho de ser autoritario o tener esa figura o adquirir esa figura de autoridad con coartar la libertad o limitar la creatividad que puedan tener los alumnos, ¿no? Y creo que también hay que romper ese mito y hay que dejar de tener miedo a coartar la creatividad. Efectivamente, ejercer autoridad implica, como decíamos, marcar límites o prohibir conductas en una circunstancia determinada. Pero eso no es sinónimo o no significa menoscabar o dañar la creatividad que puedan tener los alumnos. De hecho, pensar en la creatividad como un campo infinito de posibilidades es algo totalmente falso. Y esto es uno de los mensajes que me gustaría recuperar de la neurocientífica Susan Greenfield, que explica que cuando las personas se enfrentan a un campo abierto de posibilidades, eso puede paralizarlas, ¿no? Y que precisamente las restricciones, los límites, son los anclajes de la creatividad. Los límites fomentan, en última instancia, la creatividad. Y esto es algo muy importante que se puede trasladar en todos los ámbitos de nuestra vida. Precisamente decíamos antes, ¿no?, que la resiliencia llega cuando tienes problemas o desafíos que son una forma de límite o de restricción, ¿no? Y esos límites, esas restricciones, te dan nuevas ideas. La gente cuando está, por ejemplo, en periodos de crisis, también se las tienen que ingeniar para encontrar nuevas soluciones a los problemas que tienen enfrente. Entonces, precisamente, insisto, las restricciones, las limitaciones, el generar ese contexto, en lugar de menoscabar la creatividad, lo que hace es acentuarla. Y de hecho, tenemos que imaginarnos la curva de la creatividad, nos la tenemos que imaginar como si fuera una U invertida. Cuando no hay ningún tipo de límite, cuando no hay ningún tipo de restricción, no fomentamos la creatividad y la creatividad suele ser baja. Y lo mismo sucede cuando hay unos límites muy abusivos o cuando la autoridad se ejerce de esa manera perjudicial y las restricciones son muy significativas o muy predominantes, ¿no? En esos contextos la creatividad tampoco florece. Es en ese equilibrio, en ese punto intermedio, en donde la creatividad puede tomar las mejores formas o darse de la manera más potente, ¿no? Como tercer tipo clave importante a la hora de ejercer la autoridad como docentes, destacaría el hecho de no tomarse a personal las reacciones que podamos ver en los alumnos. Es decir, no tomarse a personal como si fuera un ataque hacia nuestra integridad o hacia nosotros mismos, el hecho de que un alumno pues, no esté obedeciendo, no esté haciendo caso o esté generando un mal ambiente en el aula, ¿no? Entonces, para poder conseguir esto, creo que es fundamental fomentar nuestra autoestima y creer en nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque a mayor autoestima, a mayor confianza propia, menos ataque percibiremos en los demás. Porque esto al final es una cuestión subjetiva. El hecho de percibir una actitud como ataque personal depende de nuestra inferencia y de nuestra interpretación. Entonces, las personas que tienen más autoestima, que tienen un mejor autoconcepto y que creen en las propias capacidades, suelen desvincular esos ataques como si fuera un ataque personal. Es decir, no lo suelen asociar una cosa con la otra. En cambio, si hay menor autoestima, si nos falta
esa creencia en nuestras propias capacidades o nuestro autoconcepto está mal metido, tenemos más números de percibir ese tipo de conductas como que menoscaban nuestra autoestima y tomárnoslo como algo personal y, por lo tanto, sobrereaccionar, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque digamos que es una verdad, diría yo, incluso ancestral, ¿no? Que es que cuanta más seguridad tiene una persona en sí misma, menos violencia necesita ejercer. Y, por lo tanto, la autoridad que pueda ejercer va a estar desprovista de violencia. Cuanto más seguridad tiene una persona, tanto más gentil puede resultar su firmeza y su determinación, ¿no? Entonces, las personas que se suelen guiar por excesiva referencia externa, que suelen tener en demasiada consideración la opinión de otras personas, suelen tener menores niveles de autoestima. Y en cambio las personas que se guían por referencia interna resaltan sobre todo por encima de lo demás la opinión o el criterio propio, suelen tener mayores niveles de autoestima. Y eso puede ser una buena referencia para que fomentemos esa autoestima en nosotros mismos, ¿no? El respeto hacia uno mismo, que eso se refleja en el respeto hacia nuestra palabra, hacia nuestra opinión, hacia nuestro pensamiento, hacia nuestros valores. El respeto hacia uno mismo es el precursor precisamente del respeto que podamos recibir de los demás, ¿no? Entonces, al final, tenemos que mantener eso, y eso tiene mucho que ver con generar esa autoridad saludable para luego promoverla y expandirla en el grupo. Y por último, una de las claves que también destacaría es el hecho de examinar, como docentes y como profesores, el juicio que podamos tener hacia algunas de las figuras de nuestro sistema familiar y de nuestra historia personal que hayan ejercido esa autoridad y que se haya visto como negativa. Normalmente las personas que se encuentran con este tipo de problemas, ¿no?, y que no saben ejercer la autoridad o que les cuesta asumir ese papel, es porque han asociado la autoridad con alguna figura familiar que se ha juzgado y que ellos precisamente mantienen un resentimiento o un juicio hacia esa figura. Entonces, no va separado el hecho de poder ejercer de forma equilibrada la autoridad con sanar esas heridas emocionales y cambiar la percepción que tenemos hacia algunas de las figuras de nuestro sistema familiar que hayan ejercido la autoridad y que en su momento juzgamos porque esa autoridad no se ejerció correctamente, se ejerció de forma desproporcionada, pero cuando la juzgamos también la estamos vaciando en nosotros y no nos permitimos expresarla. Entonces, el deshacer ese juicio y ver la parte positiva de ese rol y de esa figura es fundamental también para que nosotros podamos integrar ese aspecto en nosotros mismos y podamos naturalizarlo dentro del espectro de nuestra personalidad.